Hola amigos y amigas. Ah, de vez en cuando y pues muchas veces sigo recibiendo mensajes o preguntas sobre qué es la diferencia entre el budismo Theravada y el budismo Mahayana o el budismo Theravada y el budismo Vajrayana. Y pues en realidad ah, es que tenemos que tener cuidado en cómo o qué es lo de qué estamos hablando cuando hablamos de budismo. En realidad, pues los budistas nunca se llamaron budistas hasta cuando llegaron los occidentales. Y esto de Mahayana, pues era un movimiento que comenzó en la antigüedad en la India. Y las nuevas escuelas que llamamos Mahayana son pues muy... Hay muchos diferentes tipos de lo que llamamos Mahayana. El Zen, el Nichiren, el, el paraíso de la, del occidente, o también el de Amitabha, así se dice también, y muchas diferentes escuelas que van abajo de la categoría de Mahayana, y para pues ponerlos todos en un grupo y decir que todos los Mahayanas son de esta forma o piensan de esta forma es muy equivocado. No se puede hablar de Mahayana algo así. La única forma que se puede hablar de Mahayana es pues, cuando comenzó el grupo y cómo era en ese tiempo. Pero las escuelas que existen hoy pues tienen muchos diferentes puntos de vista. Y hasta el Vajrayana no es totalmente una escuela diferente que el Mahayana. También cae abajo de la categoría de Mahayana. Y entre esa escuela también tiene muchos diferentes puntos de vista. Y hay muchas diferentes escuelas entre el Vajrayana y no están todos pues en... Uh, no todos tienen el mismo punto de vista que es pues lo que enseñó el Buda o cómo practicarlo. Entre la escuela de Vajrayana hay muchas diferentes opiniones, entre la escuela más grande Mahayana hay diferentes opiniones y en el Theravada ahora también hay un poco de diferentes de perspectivas también en cómo lo entienden. Hay la forma que dicen tradicional, que no es muy tradicional, pero es el punto que es de unos que comienzan del Abhidhamma adelante, otros que comienzan pues de el Visuddhimagga de Buddhaghosa adelante, y otros que están regresando solo a las suttas, que es para ser honestamente, para ser honesto y sincero, es la posición que yo tomo de las suttas. Hay un poco también en la Theravada diferencia entre perspectivas o opiniones en pues cómo practicar y qué son las enseñanzas, qué eran las enseñanzas del Buda. No se puede hablar, creo que honestamente, en una forma uh, muy particular, en general, sobre las escuelas en Mahayana, Theravada, Vajrayana. Hacer algo así creo que pues no sirve para nada y causa más confusión y trata de dividir las personas y las escuelas y ponerlos en grupos de Mahayana o Theravada solo para la conveniencia de nosotros. Um, yo sé que es muy difícil investigar cada escuela en particular y uh, saber qué es su posición, pero la mía ha sido pues estudiar las escuelas que pues sí me tienen interés y entender más sobre ellas. No ha podido estudiar todas las escuelas budistas, va a tomar mucho tiempo, pero no hay que simplemente tirar uh, las diferentes escuelas budistas en diferentes categorías para simplemente para nuestra conveniencia, para poder decir pues ellos están de este lado y nosotros de este lado. Eso no sirve de nada. Y en realidad no hay, como dije, nunca ha existido un budismo. Esta es una idea que pues que los occidentales crearon cuando llegaron al oriente. Los budistas no pensaban de ellos mismos como budistas, simplemente decían que están siguiendo el Dhamma, practicando el Dharma, y esa palabra tampoco no le pertenece al budismo, al budismo, lo que llamamos el budismo, porque
También los hindús y otras religiones de la India usaban el Dharma. También dicen yo estoy practicando Dharma, aunque ellos lo dicen en diferente sentido. Y podemos ver pues que no hay líneas claras que dividen las cosas entre el budismo y pues entre las tradiciones religiosas o filosóficas de la India. Hay mucho gris entre las diferentes escuelas, no es simple blanco y negro. Pero sí podemos hablar de las enseñanzas más antiguas. Y si nos damos cuenta qué es lo que enseñó el Buda en las enseñanzas más antiguas, que se encuentran en las suttas, en las Pali Suttas, pero no solo en la versión Pali, también en las Agamas, dos diferentes versiones, o tres creo, en chino. Y partes de las suttas están también en sánscrito y partes más pequeñas en tibetano. Muy pocas partes en tibetano. Si miramos esos discursos, esas suttas o sutras, podemos ver que hay unas cosas que siempre están ahí. La primera, obviamente, son las 4 nobles verdades. Eso siempre está ahí. Y pues, obviamente, si tomamos que las 4 nobles verdades pues son lo más antiguo o una de las ideas más importantes durante el tiempo del Buda, lo que él enseñó, eso pues nos lleva al sendero, al noble octuple sendero. Y pues eso también se encuentra en las diferentes tradiciones. En lo que llamamos hoy Theravada, Mahayana y Vajrayana es lo mismo. Y también, pues, en hablando de las 4 nobles verdades y el sendero, pues también tenemos que hablar de el proceso de Paticca Samuppada. Eso también se encuentra en todas las diferentes escuelas y se encuentra en las enseñanzas más antiguas o por lo menos las que se escribieron sobre más en las suttas antiguas. Estas cosas, podemos decir por lo menos que estas cosas, las 4 nobles verdades, el sendero y Paticca Samuppada, se comparten en todas las escuelas ahora y se encuentran en las enseñanzas más antiguas. Esto podemos decir que es el Dhamma, ¿verdad? Esto es el Dhamma. El budismo es otra cosa. El budismo es algo que comenzó en los últimos 200 años, 150 años desde este tiempo comenzó algo así. Y el budismo se enfoca más en tomar una posición firme contra las tradiciones del occidental, como el islam, el eudismo y la cristianidad, y también entre divisiones entre diferentes escuelas budistas. En realidad la palabra budista es una palabra que conduce a la discriminación y se creó por el propósito de discriminar entre diferentes clases de pensamientos y separar personas y cosas así. Simplemente si lees las sutras nunca vas a encontrar algo que dice algo como el budismo. La cosa más cercana que puedes encontrar es algo que una palabra que se dice Buddha Sasana. Buddha Sasana, la dispensión del Buda. O puedes encontrar cosas a veces como el Buddha Dhamma, ¿verdad? Las experiencias del Buda. Y después él compartió esas experiencias con nosotros. Las conocemos como las enseñanzas. Pero no hay un ismo o no había divisiones así. En realidad, pues muchos arqueólogos y otros escolares académicos se dieron cuenta en muchos de los templos antiguos que los monjes en lo que hoy llamamos Pakistán, los monjes Theravada, que hoy llamamos Theravada, en esos días no eran Theravada, y los monjes que hoy llamamos Mahayana, vivían en los mismos templos. No había división, era división de prácticas simplemente y de las ideas que ellos pensaban. Como en un templo o en organizaciones, personas siempre van a hacer cosas un poco diferentes o van a tener diferentes ideas sobre la conclusión o el propósito o el objetivo de lo que están haciendo y cómo van a llegar a hacerlo. Y era algo así. Y ya después de tiempo, por circunstancias de la geografía y cómo se
cómo viajó el budismo sobre el continente de Asia, pues ya las líneas se hicieron más distintas. Y eso solo fue por la separación en el espacio entre países, entre personas y tiempo. El espacio entre el tiempo que pues de las de las formas que se estaba desarrollando el budismo y de dónde comenzó. Ya después de más de 1000 años de separación durante el tiempo del Buda y pues donde llegó el budismo, diferentes partes como a China y a Sri Lanka, uh, y separación entre las poblaciones de que las personas que llamamos budistas hoy, practicantes del Dhamma, en Sri Lanka, a China, es un gran territorio, distancia para cubrir y obviamente las cosas se van a desarrollar un poco diferente uh, debido a las culturas, el clima y diferentes factores, condiciones que pasaron en esos tiempos. Uh, y pues solo quería hacer este video para aclarar unas cosas en que pues en realidad no hay diferentes clases de budismo. No hay Theravada budismo, no hay Mahayana budismo, Vajrayana, otras clases de budismo, no. ¿Por qué? Una razón, la primera, es que no hay budismo. El budismo no existe. Hay Dhamma y el Dhamma se ha entendido en diferentes formas durante diferentes tiempos en la historia y en diferentes lugares en el mundo por diferentes personas. Podemos hablar de Dhamma y el Dhamma simplemente es las experiencias del Buda. Y el Buda dijo en su primer discurso, el Dhammacakkappavattana Sutta, que no fue hasta cuando él se dio cuenta de los 3 aspectos y 12 factores de las 4 nobles verdades que él pudo decir que era el Buda. Esta es la experiencia que tuvo el Buda es la experiencia sobre las 4 nobles verdades y eso incluye el sendero y en la forma que lo experimentó durante esa experiencia de introversión de atención hacia adentro, mirando hacia adentro, como llamamos ahora meditación, y vio cómo es que surge la experiencia a través de el proceso de Paticca Esto es lo que es el Dhamma y todas las escuelas en el pasado y ahora y en las suttas más antiguas se encuentra esto, que esto es lo que se puede llamar Dhamma y esto es lo que conecta todas las escuelas que conocemos hoy y todas las escuelas y tradiciones y personas que han practicado el Dhamma a través de los siglos, ya más de 2500 años. Esto es en realidad las enseñanzas del Buda, el Buda Dhamma. Eso es lo que es. Todo lo otro, diferentes colores de túnicas y diferentes estilos de templos, diferentes formas de hacer las ceremonias, rituales y esas cosas son cultura, simplemente son cultura. Son cosas que la gente durante el tiempo desarrollaron para expresarse en formas que ellos tal vez pensaban que conducía a la práctica de su tiempo para las cosas que ellos querían aliviarse de o los problemas que querían superar en su tiempo. Y eso es lo más importante, darse cuenta que lo que hoy llamamos budismo es simplemente cultura. Y en realidad lo que es el Dhamma es las 4 nobles verdades, el sendero y el Paticca el origen interdependiente. Y con eso pues los voy a dejar hoy. Si tienen más preguntas, como siempre, me las pueden mandar en el grupo de Facebook o me los pueden dejar abajo en los comentarios. Ojalá pues que esto fue de beneficio y no los confundí mucho y que no me repetí mucho. Pero quería asegurarme que unas cosas estén claras y
también pues que no haya, para que no haya tanta división. Y a veces cuando comenzamos a practicar algo como una religión, que a veces llamamos el budismo una religión, una filosofía, cuando tomamos una posición caemos en una trampa o en un peligro de tomar una posición muy rígida o una posición muy fuerte. Y cuando hacemos eso, caemos en conflicto con otras personas, porque nosotros sabemos que nosotros estamos correctos, nosotros sabemos la verdad, nosotros somos los buenos y ellos están pues incorrectos o no saben lo que están haciendo o están mal. Y si estás practicando lo que llamamos el budismo hoy o el Dhamma y te está llevando a una posición de conflicto con otros, no estás practicando bien. Y debes analizar lo que estás haciendo y cambiar. Porque el propósito del budismo, lo que llamamos el budismo, el Dhamma, las enseñanzas del Buda, es no caer en conflicto con otros, no caer en conflicto con uno mismo y no caer en conflicto con la realidad de cómo son las cosas. Es ver las cosas como son y vivir adecuadamente con esa realidad. Eso es lo más importante. Hay que dejar estas divisiones, estas posiciones rígidas que causan conflicto y que nos traen más enojo y envidia y tensión y estrés. No es necesario. El practicar el Dhammas es un proceso de purificar la mente y desarrollar estados sanos, armoniosos en la mente. Pues con eso los dejo. Nos vemos hasta luego. Que estén bien, cómodos y pacíficos. Sukihotu.